Conexión con la historia es el programa que nos place hoy compartir con ustedes. Quiero saludar a todos los teleamigos que semana tras semana nos acompañan y que con mucha frecuencia nos llaman a hacer comentarios, enviar felicitaciones o darnos pequeñas advertencias. Bendito sea a todos ustedes y por supuesto que hoy quiero saludar de manera especial a Karen Bobadilla. Karen estudió en la Facultad de Comunicaciones de Medios y Comunicación Social de la Universidad Minuto de Dios. Ya se graduó y ahora es nuestra exalumna de mucha importancia y de mucho cariño para todos nosotros. Karen, te saludo muy cordialmente y te invito a que tú misma saludes a tu audiencia, a muchas personas que no te conocían, pero que hoy van a estar hablando de la Virgen María y pensando en ella, ayudados por tu inquietud, por tu inteligencia, por tus opiniones. Bueno, muy buen día para todos. Muchas gracias, Padre, por estar aquí y por este espacio. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Teleamiga y pues es un honor y un gusto conocerlo y tenerlo acá para que indaguemos un poco acerca sobre los roles que cumplió la Virgen María y que podamos hacer ese pase de conocimientos entre los dos y podemos darle a conocer a nuestra audiencia sobre ello. Bien, Karen, ¿qué crees? Tú sabías que tenías este programa, que hoy íbamos a estar conversando. Es posible que a lo largo de estos días se te hayan planteado algunas preguntas relacionadas con Nuestra Señora que tú misma quieras responder ahora para la audiencia. Claro que sí, Padre. Creo que la Virgen María ha cumplido a lo largo de la historia un papel muy importante en la sociedad y sobre todo como mujer. Entonces sí me gustaría indagar como mujer, como estudiante, como futura mamá y para que también nos comente a todos nosotros y a aquellos que están viendo este programa, a todas las juventudes, ¿cuál fue ese rol principal que cumplió la Virgen María acá en nuestra religión católica? Pues el papel principal que le atribuimos a la Virgen María es haber aceptado convertirse en quien fue la Madre de Jesucristo. De manera que cuando el ángel Gabriel, de parte de Dios, le propuso a la Virgen María y la saludó, le dijo que tuviera paciencia y calma y que no tuviera temor, porque había hallado gracia delante del Señor, la Virgen María escuchó ese saludo y se preguntaba por qué venía ese saludo, por qué ese personaje que ella desconocía la saludaba con especial reverencia y cariño. Y cuando oyó hablar de que ella se iba a convertir en madre de quien habría de venir como representante de Dios en la tierra, entonces la Virgen María le preguntó cómo podría ser eso. De manera que nosotros honramos a la Virgen María porque vemos en ella a la mujer que aceptó su papel de mujer y de convertirse en madre de quien fue Jesucristo nuestro Señor. Así es. Por ejemplo, Padre, hay una incógnita que yo creo que no solamente se me ocurre a mí como joven, sino creo que nos rodea a muchos de nosotros, y es esas diferentes roles que tuvo la Virgen María y como denominaciones, podríamos decirlo así, de la Virgen, por ejemplo, la Virgen del Carmen, esa función que hace ella, la Virgen de Chiquinquirá y muchas vírgenes que pues son celebraciones que están aquí en Colombia presentes y que tienen una fecha específica a lo largo del calendario para celebrarlas, porque como esas distinciones entre vírgenes. Bueno, tú preguntas acerca de los diversos nombres con los cuales nos referimos a Nuestra Señora. El nombre técnico que solemos dar a esas representaciones de la Virgen son advocaciones. Y algunas de esas advocaciones aluden a los momentos históricos vividos por la Virgen María. Por ejemplo, si la representáramos como una niñita pequeña, podemos hablar del nacimiento de María. Pero si la estamos representando ya como una jovencita que tal vez estudió en el Templo de Jerusalén, nos referimos a ella diciendo la Niña María. Pero si representamos a una mujer
que ya ha ido desarrollando su cuerpo con el paso de los años, la solemos hablar de ella como la Virgen María. Si recordamos el momento en que comenzó a formarse su cuerpo, la llamamos la Inmaculada Concepción. Si hablamos más bien del nacimiento de Jesús, la decimos que ella es Madre de Jesucristo. Si ya estamos hablando es de María, que está junto a la cruz y que está entregando a su Hijo ante la muerte, pues entonces nos referimos a ella como la Virgen María cerca a la cruz. Pero si nos referimos al paso de esta vida, de la tierra hacia el cielo, podemos hablar del tránsito de María. Y si hablamos de la llegada al cielo, de la asunción de María o de la coronación de la Virgen como reina. Todos esos aspectos que te acabo de recordar aluden a momentos vividos por la Virgen María en su relación con Jesús y con la Iglesia. Pero hay otros que no aluden a esos momentos, sino que son maneras que tenemos de hablar de ella. Por decirte algunos de esos momentos que tenemos de hablar de ella, podemos hablar, y tú la mencionaste, y es muy conocido en Colombia, el título de La Virgen del Carmen. Pero, por ejemplo, hablamos de la Virgen de Lourdes, hablando de una aparición de Nuestra Señora en un pueblo de Francia. Y si hablamos de la Virgen de Fátima, hablamos de una aparición de la Virgen María en un pueblo de Portugal. Y si hablamos de la Virgen de Medjugorje, entonces estamos hablando de una aparición de la Virgen María en un pueblo de Yugoslavia. Entonces así va viendo como alusiones que no dependen tanto de la vivencia de la Virgen, sino de la manera que tenemos de relacionarla con un pueblo, con unas circunstancias históricas, etcétera. Padre, en el caso de la Virgen de Chiquinquirá, quien es la patrona de todos los colombianos, ¿por qué se le designa a ella como esa vocación, esa advocación? Bueno, nosotros hablamos de la Virgen de Chiquinquirá para recordar que la población del departamento de Boyacá, donde se venera a ella de una manera especial, se llama Chiquinquirá precisamente. Y entonces, como en Chiquinquirá comenzó a venerarse a la Virgen María bajo determinadas formas, pues entonces aún en Venezuela se hablan de la Chinquita, la Virgen de Chiquinquirá. Pero el nombre técnico de la Virgen del Chiquinquirá es la Virgen del Rosario, porque un pintor en tiempo de la colonia española quiso tener una imagen de la Virgen María y la pintó aludiendo a la camándula con la cual solemos llevar la cuenta de las Ave Marías que vamos rezando poco a poco en el rosario. Entonces, generalmente el nombre técnico puede ser Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y así, según los adornos o según las imágenes o según las vocaciones, pues entonces podemos ir hablando, dándole nombres especiales a la Virgen María. Pero sabes que se nos está acabando ya el tiempo de esta porción y queremos hablar entonces o dar ocasión a que haya también algunos anuncios de publicidad y entonces vamos a tratar de escucharlos y luego volvemos para que sigas con tus inquietudes planteándonos preguntas. Gracias, Padre. De nuevo, qué bueno estar con ustedes. Un saludo muy cordial a todos los seguidores permanentes de Teleamiga. Que el Señor los bendiga y que a través de las palabras que aquí escuchan, las imágenes que aquí contemplen, haya bendiciones, haya alegría y haya la protección de Dios para todos ustedes. Bueno, Karen. Padre, continuando como un poco el tema de la Virgen como tal, de la Virgen María y sus diferentes advocaciones acá en el país, quisiera preguntarle acerca
del tema del rosario. Sabemos que el rosario tiene un significado bastante fuerte para nosotros, como una oración muy poderosa. Quisiera nos contara ese significado que se le debe dar y esa importancia que se le debe dar al rosario que está como dedicado a la Virgen. Bueno, mira, el rosario lo componemos con algunas oraciones muy especiales. En primer lugar, al principio de cada 10 Ave Marías que rezamos, tenemos el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es la oración que el Señor Jesús nos enseñó. A través del Padre Nuestro, nosotros le decimos al Papá del cielo que su nombre sea santificado, que su reino venga, que su voluntad se haga allá en el cielo y aquí en la tierra, y que nos dé el pan de cada día, que nos perdone nuestras culpas, que no nos deje caer en la tentación, que esté siempre con nosotros. De manera que ya esa oración del Padre Nuestro la consideramos como un diamante insertado ahí en esas joyas que son las demás oraciones del rosario. Tenemos con frecuencia el rezo de otra oración que llamamos el Ave María. Esas palabras se las dijo el ángel Gabriel a la Virgen María cuando llegó en el momento que llamamos la Anunciación para comunicarle que ella iba a convertirse en Madre de Dios. En el Ave María entonces es como un eco, se suelen decir los biblistas, un eco de dos oraciones que aparecen en la Biblia, una en el profeta Sofonías y otra en el profeta Zacarías. Ahí dice, alégrate, hija de Sión, regocígate, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto que vas a dar tus entrañas, que es nada menos que Jesús. La mayoría de esas oraciones, ya insinuadas en su significado principal por el profeta Sofonías en 3.14, por el profeta Zacarías en 9.9, esas oraciones indican como un estremecimiento de esos profetas ante el pueblo de Israel al saber que Dios era el que hacía como una alianza con ese creador del cielo y de la tierra. A la primera parte de esa oración le solemos añadir la palabra Jesús, no solo por decir que el fruto que nacería de las entrañas de María fue nadie menos que nuestro Señor Jesucristo, sino porque San Bernardino de Siena, a quien se le atribuye haber añadido esa palabra, quiso subrayar de quién estábamos fundamentalmente hablando y recordó que era de Jesús, el fruto de las entrañas de la Virgen María. Padre, asimismo, creo que no solamente el rosario, así como tiene un valor bastante significativo para nosotros los católicos, quisiera saber esos significados que se les da a cada una de las imágenes que representan a la Virgen. Es decir, por ejemplo, la Virgen de Chiquinquirá tiene su pintura especial, la Virgen del Carmen también tiene su imagen especial. Digamos que hay alguna diferencia entre esas representaciones gráficas respecto a la Virgen. Te digo, de las advocaciones que tú mencionas, hay varias de ellas que se refieren a momentos históricos de la Virgen María y entonces algún pintor, algún artista trató de interpretarlos según su genio artístico le daba. Y entonces por eso hay algunas imágenes que representan a la Virgen cuando escucha el mensaje del ángel y las llamamos la Anunciación. O hay imágenes de la Virgen María atravesada por un puñal en su corazón y decimos es la dolorosa, es decir, porque un anciano en el templo de Jerusalén llamado Simeón, cuando llevaron a Jesús de 40 días de nacido al templo, ese anciano le dijo a María que su corazón iba a ser como atravesado por una espada de dolor por los sufrimientos que Jesús iba a traerle a la madre, con los sufrimientos que Jesús iba a padecer de parte de los hombres.
De manera que en eso es más bien como la imaginación de los artistas que representan escenas vividas por María. Pero hay también otras imágenes en que la Virgen tiene vestidos diferentes o actitudes diferentes, y esos vestidos representan o las circunstancias, los vestidos del pueblo donde se hizo esa imagen, o las narraciones de los sucesos que en el Evangelio se cuentan. Entonces, por decirte algo, tú mencionaste personalmente la Virgen del Carmen. En Israel hay un monte que se llama el Monte Carmelo. Y entonces en el Monte Carmelo, un profeta del Antiguo Testamento llamado Elías, hacía tiempos no llovía, y él estaba pidiendo la lluvia, y vio que sobre el mar, a la lejanía, se estaba formando una nubecita. Y el profeta Elías dijo, ya ese es el agua que viene. Y el agua esta fue aumentando y llegó y se convirtió en un gran aguacero. Y así entonces, después con el tiempo, hubo allí ermitaños que honraban la memoria del profeta Elías, y como estaban en el Monte Carmelo, se llegaron a llamar los carmelitas. Y los carmelitas es una devoción o una familia espiritual muy numerosa que hay en la tierra. Hay sacerdotes que constituyen la comunidad de los padres carmelitas. Hay religiosas que constituyen la comunidad de las monjitas, de las monjas, de las religiosas carmelitas. Unas son de clausura, otras no. Es decir, hay distintas familias que invocan a esa Virgen que habría traído el agua por indicación del profeta Elías y que hizo que lloviera allá en el Monte Carmelo. De una manera especial, entre los carmelitas funcionó Santa Teresa de Ávila, también San Juan de la Cruz, también Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces hay varias religiosas que llevan ese nombre, y hay unos que han sobresalido por su piedad, por su enseñanza espiritual, por su devoción, por sus actitudes místicas, etc. Entonces son carmelitas. Edith Stein, por ejemplo, fue una mujer escritora, filósofa muy importante. Entonces, de ahí vienen, y entonces entre los carmelitas, tal vez por el color carmelita que se le suele dar a los vestidos, o por imitación de los hábitos que tenían las religiosas, cuando a la Virgen la representan como vestida de unos hábitos carmelitas, entonces la llamamos la Virgen del Carmen. Pero hay otras imágenes de la Virgen que la representan de otras maneras. Por ejemplo, se suele representar la Inmaculada Concepción, aunque ese misterio lo que expresa es la formación del cuerpo de María en las entrañas de la mamá. Sin embargo, se representa a la Virgen como una joven de 20, 25 años, generalmente pintada de colores azules, y que tiene la gracilidad de un cuerpo de mujer relativamente joven. Entonces esa es la imagen de la Inmaculada. Y cuando representamos a la Virgen, como por ejemplo la de Lourdes, a esa se le da, también es una figura joven de María, pero se la suele revestir de color azul o blanco. Pero la Virgen de las Mercedes, por decirte otra, cuya fiesta se celebra cada 24 de septiembre, es una advocación que hubo en España para honrar a la Virgen y pedir a ella que por su protección cristianos que hubieran caído prisioneros de los mahometanos y que estuvieran retenidos en África, entonces pudieran ser liberados. Y entonces el cuadro de la Virgen de las Mercedes se suele presentar a Nuestra Señora liberando cautivos, liberando prisioneros. Pero la Virgen de las Misericordias, pero tantas otras imágenes de Nuestra Señora que podríamos entonces también venerar. Pero se nos
va terminando el tiempo, estábamos hablando de las advocaciones de la Virgen, sigue orándole a la Virgen y ojalá te enardezcas y te llenes de la devoción a ella en la imagen que más te gusta, pero es la misma Virgen. No son distintas señoras distintas, sino la Virgen María, la mamá de Jesús. Que Dios te bendiga y que bendiga a todos nuestros radiotelevidentes, a todos nuestros escuchas, a nuestros teleamigos. Que el Señor los bendiga a todos con la advocación de la Virgen. Gracias, Padre. Qué bueno saludarlos de nuevo a todos ustedes, teleamigos. Qué bueno poder con ustedes seguir hablando de la Virgen María. Ya en la etapa anterior recordábamos que hay distintas formas, distintas imágenes de representar a Nuestra Señora y a esas representaciones las llamamos advocaciones. Pero es la misma Virgen. El vestido puede cambiar. Es como cuando ustedes están en traje de deporte o cuando van de estudio al colegio o cuando van a la universidad o cuando van a un baile. Son distintos los vestidos que usan, pero ustedes son la misma persona. De manera que aquí también los vestidos pueden ser distintas, las fotos pueden ser diferentes, pero la mamá de Jesús es la misma. Es nuestra madre, es la que ora por nosotros, es la que intercede por nosotros. Yo no sé, Karen y Urenda, que son las que han estado hoy preguntándonos, que le dejen algo a otra, porque algún día hablaré con Paulita, y entonces que ellas vayan diciendo qué fue lo que más les inquietó, qué preguntas se les quedó sin responder, cuáles son las inquietudes que tienen y en qué pueden ellas imitar la imagen, el genio, la piedad, la devoción de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Bueno, entonces estamos ya culminando nuestro programa. A todos los teleamigos, bendiciones de la Virgen María, y a las niñas, estudiantes de medios de comunicación social que nos han acompañado, que Dios las bendiga y que las haga a imagen de nuestra Madre del Cielo.